¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Hoy un programa bastante especial porque estamos concluyendo la semana y el mes del patrimonio. Por lo tanto, nuestro programa está enfocado mayoritariamente a lo que es el patrimonio fílmico. Porque mucho hablamos del patrimonio fílmico, de películas patrimoniales, cortos patrimoniales, imágenes patrimoniales, pero ¿qué es el patrimonio fílmico? Lo conocemos, sabemos lo que es, pero mayoritariamente vamos a hablar de ello en el programa del día de hoy, que ya está comenzando, 24 cuadros por segundo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ya dijimos que íbamos a hablar del patrimonio, ¿cierto? Del cine patrimonial. ¿Qué es el cine patrimonial? A ver, primero que todo, no existe, según los estudiosos, un concepto de cine patrimonial. De hecho, la Organización de Naciones Unidas se reunió en torno a 57 países, que luego subieron a 60, incluido Chile, que acordaron salvaguardar todas las imágenes, el movimiento que se encontraran, todas, sin distinción. Películas de largometraje, cortometraje, mediometraje, vistas, que era lo que se filmaba a comienzos del 1900 y cuando recién estaba el cine en los albores. O sea, todo aquello. Y además se sumó la publicidad, una cosa bastante importante, porque a través de la publicidad se llegó a un acuerdo. Podría ser que se esté salvaguardando patrimonio, no fílmico, sino que el patrimonio de las ciudades, de los pueblos, de la gente. A eso se llegó en aquella conferencia, en aquella reunión, donde están estos 60 países, incluido Chile. Pero ¿qué tiene nuestro país que ofrecer en cuanto a patrimonio? Muy poco. O sea, no digo casi nada porque sería mentir, pero muy poco. Hay personas que se han dedicado a recopilar trabajos. Sin más, ayer conversaba con un amigo, Jaime Córdoba, un gran estudioso del cine, profesor de literatura y restaurador, director de la Cineteca del Pacífico. Y él restauró una película, restauró noticieros, está restaurando algunas otras imágenes, porque a él le nace hacer eso. Carmen Brito se inició restaurando películas porque a ella le nació ser. Son personas que están abocadas a que el cine se rescate, a que se rescaten esas imágenes en movimiento. Fíjese que tanto, y perdonen que me extienda, que tanto cuidamos en nuestro patrimonio que las películas del periodo silente, o sea, el cine mudo, son muy pocas. Y de esas vistas, prácticamente hay 2, 3 o 4, ¿ya? Que son el ejercicio general de bombas, paseo a Playa Ancha, la parada militar en el campo de Marte en Santiago, la ascensión del presidente Figueroa. O sea, son algunas, no le digo que son pocas, pero no son todas las que debiera haber. Por ejemplo, ejercicio general de bombas, que comenzamos a ver en este minuto, fue rescatado por casualidad. Llegó un montón, y perdonen que diga un montón, de cintas para reciclar a la Universidad Católica, al canal UCB y a la Cineteca de la Católica. Revisándolas, nuestra querida Paul de Valenzuela, que ustedes vieron el otro día en los recuentos de los 20 años, encontró una imagen que le pareció interesante, y eran los bomberos en ejercicio, haciendo ejercicios. Investigando, llegó a la conclusión de que esa era parte de la primera película que se filmó en Chile, o la segunda en rigor, en el año 1902, y era Ejercicio General de Bomberos, o de bombas, en Valparaíso, en la Plaza Aníbal Pinto, en el año 1902. Son algo así como 30 segundos, con algunas incrustaciones de otra imagen entre medio que tuvieron que limpiar, y es lo que hay, lo que estamos viendo es lo único que existe en nuestro país en cuanto a imágenes patrimoniales, para decir, esto es lo primero que se tiene recuento en Chile, esto es lo primero que hay de este patrimonio cinematográfico. Entonces, ¿cómo
podríamos hablar de un patrimonio. ¿Podríamos ver las imágenes de nuevo, señor director? Ahí empezamos a verla nuevamente al principio, porque es una imagen que es un paneo izquierda-derecha, derecha-izquierda, y con esas imágenes que ya seguramente en su momento estaban avinagradas, un concepto que usan los restauradores cuando empieza el ácido del celuloide a avinagrarse, porque ya la película se va a perder y es lo único que se salva. Eso es lo primero. Luego hubo una restauración bastante importante también de una película que fue encontrada en una feria libre por personas que de repente se dedican a buscar, porque de repente uno dice, vamos a cachurear, pero el cachurear significa buscar cosas interesantes. Y se encontraron algunos rollos de El húsar de la muerte, de Pedro Sienna, película que dirigió, coescribió y actuó Pedro Sienna. Entonces, ¿qué pasa con esta película? Se fue restaurando. Primero la Universidad de Chile hizo una restauración inicial. Posteriormente se hizo otra restauración de esta misma película que estamos viendo en imágenes. Y se pudo restaurar debido a eso, a que gente se interesó en buscar este uso de la muerte filmada en 1926 y que fue estrenada el día 24 de noviembre de 1925, y en la cual actúan Pedro Sienna, María de Hanning, Dolores Asiani, Hugo Silva, Pierre Van Ravens y Federico Gaines, entre otros, además de Luis Baeza. Y fue estrenada en el auge del cine mudo chileno, siendo la película más exitosa y trascendental de ese periodo, así como una de las pocas que han podido ser rescatadas en forma íntegra. Solo la llegada del cine sonoro hizo que fuera saliendo de la cartelera hacia fines de los años 20. Fue redescubierta en los años 40, en donde se le realizaron nuevos intertítulos, y en los años 60 fue nuevamente restaurada, como ya decía, por la Universidad de Chile, remontándose bajo la tutela del mismo Pedro Sienna. O sea, tuvo la suerte la Universidad de Chile que aún estaba Pedro Sienna, respondiendo o reponiendo, los intertítulos originales y el final que había sido removido en el anterior rescate, y por lo tanto no había sido rescatada íntegra. El Pedro Sienna, con la memoria que aún le quedaba a la película, pudo restaurarla entera. Y esta película, en este minuto, está considerada una de las más importantes del cine mudo a nivel mundial, gracias al rescate. Y eso es lo que Chile nos ha hecho con su patrimonio fílmico. Y finalmente vamos a mostrar una película que a nuestro director le trae muchos recuerdos, y es una película que hizo una persona que se dedicó su vida entera a las imágenes en movimiento. Él era cura de la Universidad Católica y dejó el sacerdocio para dedicarse a esto que era su pasión, el documental. Me refiero a Rafael Sánchez, que en el año 1958 filmó Las Callampas, entre muchas otras imágenes y muchos otros documentales. Y este es un documental muy interesante porque Las Callampas dice relación con el nacimiento de la población La Victoria, una toma hecha por pobladores perjudicados por el incendio del Zanjón de la Aguada en Santiago, en donde vivían anteriormente. Y se ve cómo se van organizando en esos terrenos del gobierno que les cedió, dónde están las ollas comunes, la instalación de cañerías, cómo se van poniendo los sanitarios, dividida en 5 partes de esta película que van mostrando el proceso de asentamiento. Y también se da una mirada a los trabajos comunitarios y al aporte del Hogar de Cristo en tales propósitos. Eso es Las Callampas, una película que quisimos poner porque es uno de los documentales interesantes de nuestro país. O sea, hay muchos documentales que son interesantes, pero eso también fue rescatado, también fue restaurado, y quisimos mostrar esto. 3 películas. Una película que fue la primera que se hizo, o la segunda que hice. A ver, aquí quiero aclarar algo. Con Ejercicio General de Bombas, que ya vimos, no sé si me podemos poner unos segunditos para contar esto. La primera película en Chile fue Carreras en Viña, en el año 1900, de una autora desconocida o autor desconocido. No quedó registro, no quedó imagen, se sabe sí que existió en el año 1900 Carreras en Viña. Posteriormente, en el año 1902, se hizo esta Ejercicio General de Bombas, o de bomberos, o del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, como aparece en los libros de historia del cine. Y esto es lo que hay. Una película de largometraje que está entre las más conocidas del mundo, como es El Húsar de la Muerte, y este documental que también representa esto del patrimonio. ¿Por qué? Porque la gente que en unos años más no exista, la gente que se haya muerto de la Victoria, está este documental para contar, así se instaló esta población tan emblemática de Santiago. Y eso es
el patrimonio fílmico que se debe rescatar. Por lo mismo le decimos a toda la gente, cuando encuentre imágenes, no las deseche, no las bote. Si no le interesan, en alguna, por ejemplo, están en celuloide, llévela a alguna universidad, llévela a algún instituto, llévela a alguna parte donde puedan ser restauradas, porque a lo mejor hay algo muy, muy valioso en ello. Bueno, y hablando y siguiendo con lo que es el patrimonio fílmico, ya dije que Carmen Brito es una gran mujer chilena dedicada al estudio del cine, pero a ella le gusta en la otra vereda, no estar detrás de las cámaras, que también lo ha estado, a lo mejor ha hecho guiones, yo no le preguntaba, pero ella es una mujer que se dedica en estos momentos 100% a un porcentaje a las clases de cine y otra a la restauración. Y ahora está haciendo clases de restauración incluso para que nuevas generaciones vayan conociendo cómo es el trabajo de restaurar imágenes. Hay una entrevista de ella, o vistas de ella, donde está mostrando cómo se realiza el proceso de recibir una película, limpiarla, pasarla al computador, irla restaurando cuadro a cuadro. Qué mejor que ella que nos diga y nos muestre cómo es restaurar una película. Y aquí está Carmen Brito. Restaurar es cuando algo importante se envejece o se ha dejado de cuidar y ya perdió sus condiciones de lo hermoso que tenía antes, que perdió su brillo, se ha roto, se ve demasiado la huella del tiempo, porque la huella del tiempo en cine es maravillosa. Yo no la saco, la huella del tiempo. Yo lo primero que hago es hacer el catastro acá en Moviola. La Moviola es una máquina indispensable para hacer catastro por una sola cualidad. Mira, fíjate que, por ejemplo, esto, que son los sprockets, una película pasa muy poca parte de la película por el sprocket, que son rodillos dentados. Al pasarlo por una proyectora, abraza rodillos. Al abrazar un rodillo se rompe la película si es que estuviera ajustada, porque el primer daño que sufre una película es que esa distancia que hay de una perforación a otra, con el paso del tiempo se recoge y se rompe. Entonces lo que yo hago es que la preparamos para el computador, o sea, la humectamos, la limpiamos, pero la llevamos al humectarla ya cede un poquito la perforación, y ir a un transfer, el transfer tiene la misma cualidad de la moviola, que no abraza sprocket, entonces no se rompe. Y al contrario, te mantiene el encuadre. Entonces digitalizamos las películas y en el digital vemos todo lo que hay que hacer. Te fijas si es que tenemos que cambiar el sonido, si es que podemos arreglar alguna imagen, si es que le tenemos que aplicar más luz, menos luz, más color. O sea, nunca cambiando la obra del director, por supuesto, sino que tratando, por lo escrito de la época, hacerla como lo más fiel a la realidad de origen. Nosotros tenemos un cine que adolece de tener negativo, nuestro cine antiguo no tiene negativo y tampoco tiene copias, las copias están destruidas. Entonces, hacer realmente una restauración, imagínate qué tenemos que hacer, es buscar la cantidad máxima de copias que puede tener una película que están destruidas, de todas ellas hacer una, de esa una hacer un negativo, rescatar el sonido aparte, qué sé yo, es todo un atado, de repente sale mucho más caro que hacer una película nueva. Y de esos negativos, hacer copia. El digital está muriendo más rápido que el cine. El cine puede durar 600 años bien cuidado. Sin embargo, el digital no. Y ya la experiencia que yo he vivido con digital, que la he visto, ha sido de repente desastrosa, lo que han metido en memoria y que después no lo pudieron leer. Los cineastas han tomado la conciencia, ahora los más nuevos, de traer su película, de guardarla. La Cineteca no les cobra nada, tiene precio cero guardar sus películas acá.
y quedan resguardadas de todo, digamos, de que pirateen las películas, de que quedan a una muy buena temperatura y que no se van a vinagrar, a una mantención que aquí se le hace a las películas, a que se puedan seguir difundiendo, o sea, las ganancias es mucha. Ahí estábamos viendo a Carmen Brito, entonces, nuestra querida amiga y cinéfila, restauradora, quien por sus manos han pasado muchas películas que está en este momento circulando gracias a que ella ha dedicado parte de su vida a rescatar el patrimonio fílmico nacional. Bueno, y hablando de patrimonio fílmico, en este final, si nos está viendo día domingo, justo el día 29, es el Día del Patrimonio, o sea, vale, a lo mejor la semana va a decir usted que tiene que ver con el patrimonio si ya estamos en junio, pero bueno, hoy vale más que nunca el hecho de patrimonial. Hablaba al principio del programa de Jaime Córdoba, profesor, ¿cierto?, de literatura, a quien le gusta mucho el cine, autor del libro de la Hammer, entre otros. Bueno, y él también, como director de la Cineteca del Pacífico, tiene un montón, pero un montón de películas en lata. Alguna vez nos contó que estaba en la casa de su mamá en el litoral central, pero bueno, eso es otra cosa. Y entre ellas encontró, a través de muchas personas, Flor del Carmen. Flor del Carmen es una película costumbrista, ¿cierto?, que tiene que ver con las películas mexicanas, según lo dice él mismo, de la década de los 40, y es algo así como un western, pero a la chilena. Y él ha estado, junto a Carmen también Brito, ha estado restaurando esta película Flor del Carmen. Y además restauró El Hechizo del Trigal con imágenes que no se habían visto de Viña, me contaba, del Cap Ducal, de, no sé, de lugares emblemáticos de la región, que ya vamos a mostrar en su oportunidad, pero hoy tenemos una nota que hiciera on-off, a quien agradecemos, y por supuesto le agradecemos a Jaime Córdoba, que colaboró con que entreguemos estas imágenes para ustedes, donde está junto a Carmen restaurando Flor del Carmen. Así que ahí están ambos para que ustedes lo disfruten en este día que estamos dedicados al patrimonio. Flor del Carmen es una película de 1944 dirigida por José Bor, donde intervienen el gran cómico chileno Manolo González, Blanca de Valdivia, más conocida como Kika, y Carlos Mondaca, que fue uno de los galanes del cine chileno en esa época y también una figura famosa de la radio y la discografía a través de los temas que grabó con su conjunto musical Los Cuatro Guasos, que a su vez venían de haber armado a fines de la década del 30 los Guasos Quinchel. La película es un melodrama rural, que es el prototipo de película mexicana que se exhibía en Chile por aquella época, también en algunos casos de cierto corte costumbrista, donde los actores se esfuerzan por ser lo más naturales y parecer como si fueran naturales del lugar, con ciertas frases, dichos, refranes, etc., recogiendo en cierta medida la tradición rural chilena. Esta película se filma en Melipilla, en el fondo El Carmen Bajo, que por aquella época pertenecía al Colegio de Periodistas, y cuenta las aventuras de Flor del Carmen, la hija del capataz de un fundo, que se ve obligada a casarse con un campesino que ha tenido mucha suerte haciendo fortuna de mala manera, y que a su vez chantajea al padre de Flor porque éste ha usurpado dinero de los patrones para pagar las deudas que el hijo ha arrojado tras su estadía en Santiago. Y de ahí viene todo el nudo dramático, porque Flor está enamorada del personaje de Carlos Mondaca. Las secuencias impresionantes y por su calidad prácticamente son dos. Una es la pelea, que tiene lugar una vez que termina el rodeo, y la otra es el clímax de la película, cuando Peyuco, que es el hermano menor de Flor, es arrastrado por una carrera con bueyes por el río Maipo. Y
para la época, con los recursos técnicos, es una secuencia bastante lograda y arriesgada. José Bor venía realizando películas prácticamente desde fines de la década del 10. Supuestamente nació en Punta Arenas, donde filma sus primeras películas, cortos y noticiarios, y después, ya en los años 30, se va a Hollywood, donde logra participar en algunas películas que se filman con actores españoles o mexicanos o chilenos para hacer la versión en castellano de una película de éxito en inglés. Estas dobles o triples versiones que existían en esa época de filmar la película en inglés, italiano, francés o alemán o castellano. Y una vez que vuelve de su estadía muy breve en Estados Unidos, donde incluso logra armar una orquesta, grabar discos para Columbia, la orquesta de Joseph Bor, se va a México, interviene en algunos melodramas como director, ya en la segunda mitad de la década del 30, y llega a Chile, donde realiza en 1942 Pa'l otro lado, con Ana González, una película que es una coproducción chileno-argentina. De ahí va a agarrarse de los dos cómicos más populares en ese momento de las revistas chilenas, que eran Lucho Córdoba y Eugenio Retes. Y van a filmar, con el paso de los años y hasta fines de la década del 60, películas como por ejemplo Uno que ha sido marino, El Tontopillo, Mis espuelas de plata, con Arturo Gatica en este caso, Sonrisas de Chile y la más famosa de todas, El Gran Circo Chamorro. Son películas que, como el mismo José Bor decía, no tenían ningún tipo de pretensión, excepto entretener a la gente con la misma fórmula del cine mexicano: humor, drama, canciones. Películas que en total su duración no excedía más allá de los 80 minutos, a veces una hora y media, pero eran películas destinadas principalmente a competir con el cine mexicano. Creo en el proyecto que me habría encantado, por ejemplo, haber sacado un poco las rayas que tiene las copias, pues las dos copias, la copia que pertenece a la Cineteca Nacional y la copia que trajo Jaime. Ambas copias les faltan pedazos, están rayadas y no están rayadas en la misma medida. Entonces una está más oscura, la otra está más clara, con más rayas, con menos rayas. Entonces de repente estamos armando de las dos copias una sola copia. Para de esa copia sacar un negativo imagen y un negativo sonido y de ahí reproducir copias nuevas. Pero para todo eso hay un montón de trabajo entre medio, estoy como resumiendo. Pero la complicación de este trabajo es que cómo resolver el problema de las manchas, las rayas, las fricciones, y que si juntamos un pedacito con otro pedacito que continúa en cuanto a contenido, resulta que el otro pedacito no va a tener la misma cantidad de rayas, va a estar mejor. Entonces eso igual es como conflicto, te fijas, ojalá que no tenga rayas nada en la película, pero tenemos pedazos, una copia, siempre pedazos están más rayados en una copia que en otra. Entonces para poder alargar es que se va a notar ese cambio, como se notó en Valparaíso, mi amor, cuando yo la restauré. Una restauración digital después. Pasarlo por un chavo, por ejemplo, que es un programa de restauración que borra rayas en medida del cuadro anterior y posterior. Entonces, como que lo memoriza y va borrando rayas. Sería genial, o sea, las partes que yo creo que con Jaime sí, que podemos continuar con este proyecto. O sea, una es ya tener copia, una copia entera, pero yo creo que es tan bonito que sería bueno seguir la restauración más adelante, te fijas, y tomar esos pedazos conflictivos y borrarle las rayas, o sea, o hacer una copia. O sea, esta sería una primera etapa de la restauración. Claro. El compromiso es realmente hacer una restauración como química, fotoquímica, y tener copia en cine. Pero para mí, que soy más ambiciosa, me encantaría borrar un poquito de raya
el sonido se ve bastante bien. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener de tres fuentes vamos a hacer una película entera. Tenemos la película de la Cineteca, tenemos la película de Jaime y tenemos un rollo en 16 milímetros. Entonces son tres orígenes, te fijas, diferentes, que por supuesto son diferentes. Entonces, esa es una de las problemáticas, que no se note. Ojalá que se van a notar los cambios de agregado de pedazos. Pero vamos a hacer todo lo posible con Jaime de que no se note, por eso vamos a ir a procesos de lavado material, de limpieza especial de material, de nueva corrección de perforaciones, cambiándole el scotch, cosa de que sacar toda esa suciedad, todo lo que podría agregarle más raya, limpiarlo en última instancia. Entonces, eso estamos armando planes para que esto se pueda hacer muchísimo mejor. Pero mi conflicto principal es eso, de que las dos copias no tienen la misma cantidad de rayas, una está más rayada que la otra, pero sí con el rollo. O sea, no es que nuestra copia esté más rayada, las dos están rayadas, pero en diferentes rollos. No son como iguales las rayas en los mismos rollos, digamos. Y las mismas mugres, pues mira, puedes ver que estoy tomando un rollo, claro. Y mira cómo queda. Y nos vamos, hasta aquí quedamos en el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para que nos encontremos en 7 días más, aquí mismo, para ver todo lo que ocurre con el mundo del cine, con las novedades, con algún tema especial y con algo más. Además, para la redundancia, vamos a estar con Rewind, por supuesto. Rewind, que tiene un mundo de imágenes para ustedes en calle Valparaíso, esquina Villanero, segundo nivel, con 10.000 títulos y más ahora a disposición de ustedes. Discos de vinilo con soundtrack de películas espectaculares, vayan, hay conciertos para la gente que gusta la música. O sea, el mundo del cine se concentra en un solo lugar y eso se llama Rewind. Y si quiere pasar una buena velada con un amigo, con alguien, vaya a Gatsby en el tercer nivel del Mall Marina Arauco. Un buffet con todo lo que usted quiere, cuantas veces quiere, cosas ricas, colores, sabores. En Gatsby, restaurante tercer nivel Mall Marina Arauco, no se lo pierda, ahí comenta la película antes o después de ingresar a la sala. Así que nos vemos en 7 días más en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima, gracias.